Hola, ¿qué tal? A nombre del movimiento Asamblea Constituyente, les doy la bienvenida a este diálogo que hacemos todos los sábados sobre algún tema relevante que contribuya a la construcción del poder constituyente originario que hará posible, por primera vez en la historia de Chile, una auténtica, genuina y soberana Asamblea Constituyente. El título de hoy dice mucho: Cobre chileno, el portonazo más grande de la historia. Para los que siguen esta transmisión desde el exterior, tendríamos que aclarar que la expresión portonazo se refiere a un sistema utilizado a menudo en que los delincuentes esperan que usted llegue a su casa en vehículo y al momento que usted abre el portón de su casa le quitan el vehículo, o también cuando sale de su casa, ¿no? Bueno, hay muchas variantes, son muy expertos estos delincuentes, pero lo que llama la atención es que con estos portonazos se llena la prensa, los titulares, los noticiarios, hacen entrevistas, llega el periodista, está media hora hablando con la víctima del portonazo, entonces se crea un clima inducido por estos medios que son todos de propiedad de un grupo reducido de poderosos intereses fácticos, en que esta gente logra crear la idea de que es necesaria más policía, más represión, intervención de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, porque le roban los vehículos a las personas, estos delincuentes. Pero esa misma prensa guarda sistemático silencio sobre el robo más grande de la historia de Chile: el cobre y ahora el litio. Este robo es más grande incluso del que significó la entrega del salitre en el siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico. Y claro, en este caso, el robo tiene un nombre y apellido. La ley 18.097 que promulgó la dictadura el año 1983, que es totalmente contradictoria con lo que dice la Constitución, que la misma dictadura nos impuso 3 años antes, en 1980. De manera que tenemos acá invitados a dos expertos en esta materia. Antes de dar sus nombres y sus referencias, quiero recordarles que esta transmisión cuenta con la difusión a través de Facebook de MOV Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho, Capacitación Ciudadana. Me acompaña en la moderación Tania Ponce Luque y en los controles Isabel Barra y Jaime Parra de la Comisión de Comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente. Muchas gracias a todos ellos. Como es habitual, invito a quienes están conectados a formular sus preguntas en el chat del Facebook MOV Asamblea Constituyente o en los otros canales, y nuestra querida compañera Tania va a procesar las preguntas y se las va a hacer llegar directamente a los dos panelistas. Hoy día nos acompaña Julián Alcayaga Olivares, economista, abogado, que fue un luchador en la resistencia contra la dictadura, expreso político, y que ha hecho de la investigación sobre cómo el poder transnacional ha saqueado nuestro cobre un mandato de vida. La verdad es que él se ha dedicado por muchos años, y no solo desde el punto de vista intelectual. Todavía en su escritorio, en su oficina, yace orgulloso él en la foto con su padre, porque siendo estudiante de liceo, él ayudaba a su padre, que era pirquinero, y con la picota ahí, a lomo pelado, bajo el ardiente sol de Atacama, ellos picaban la tierra, estaban en los pirquines extrayendo cobre. Y de ahí pasó entonces, algunos 50 años más tarde, a ser uno de los más importantes investigadores en esta materia. Y también está con nosotros Carlos Tomic, ingeniero comercial, que el día del golpe de Estado en 1973 era
un alto funcionario de Codelco, de la empresa estatal, que en esos años controlaba el 100% del cobre. De manera que sabe, ¿no? Pero además le viene por ADN, porque su padre, don Radomiro Tomic, fue claramente uno de los intelectuales chilenos que más impulsó la lucha por una nacionalización del cobre. Y ustedes recordarán que cuando Allende propone la nacionalización del cobre, Carlos Radomiro Tomic fue un pilar que contribuyó a que toda la democracia cristiana apoyara la nacionalización. Después el conjunto de los partidos, la masonería, el cardenal Silva Enrique, la conferencia episcopal, la iglesia evangélica, el ejército, la marina, la aviación, y cuando ya estaba el 99% de los chilenos nacionalizando el cobre con el presidente Allende, la derecha dijo, bueno, ya, y aprobó por unanimidad la nacionalización el 11 de julio de 1971. De manera que tenemos acá la historia viva de la lucha por la nacionalización del cobre, pero además el conocimiento actual que no sale en ninguna prensa, porque la prensa está preocupada del portonazo, está preocupada de las moscas, no está preocupada de los elefantes, ¿no? Y por lo tanto nosotros ahora vamos a sacar a la luz todo lo que es secreto en el breve espacio de este diálogo, para que nuestros auditores, nuestros televidentes de todo el país y del exterior se interesen por estudiar aquello que los medios de prensa se interesan por silenciar. Voy a comenzar entonces por Julián Alcayaga, para que nos pueda explicar sintéticamente cómo es eso de que en 1980 la constitución impuesta por la dictadura dice que el cobre es de propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado, y ocurre que 3 años después la misma dictadura dicta la ley 18.097, que prácticamente deja como letra muerta lo que dice la Constitución, y esa ley entonces regala nuestro cobre de una manera escandalosa, que todo el mundo, todos los chilenos de patriotas de ese tiempo condenaron. Uno de los que más condenó esa ley fue Radomiro Tomic, padre, que publicó una inserción en el diario El Mercurio el 22 de noviembre de 1983, dirigida a la opinión pública, pero en el fondo era un claro mensaje a Pinochet. Y en esa declaración decía, cito textualmente: el Comité Nacional de Defensa del Cobre denuncia el procedimiento secreto y excluyente en el estudio de la ley minera 18.097 y del nuevo Código de Minería empleado por la dictadura, por el régimen militar. Los fundamentos erróneos en que se basan y el contenido de algunas de sus más importantes disposiciones son incompatibles con los intereses de Chile. Bajo la nueva legislación minera, el Estado hace abandono de la facultad de orientar el desarrollo de la minería de acuerdo a una política chilena del cobre y se priva del derecho de intervenir en la fijación de las condiciones bajo las cuales deben ser explotados los grandes yacimientos. En la parte final de la declaración dice: esta declaración ha sido suscrita por 15 federaciones y confederaciones sindicales encabezadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas, representantes de los colegios profesionales del ámbito cultural y juvenil, conjuntamente con exministros de Estado, técnicos y empresarios relacionados con el cobre. Para los más jóvenes quiero decirle que por mucho menos que esto, fusilaron, torturaron, degollaron y exiliaron a miles de chilenos. De manera que el coraje de los que lanzaron esta declaración, vuelvo a repetir, el 22 de noviembre de 1983, nos da cuenta del coraje que necesitamos hoy para esta lucha. Bueno, Julián, te la puse dura con esta introducción.
¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo se explica esta contradicción entre la Constitución que dice una cosa y la ley que dice otra? Adelante, tienes tus 10 minutos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la nacionalización de 1971 quiso ya ser desnacionalizada el año 75 por un proyecto de los Chicago Boys presentado a la Junta Militar. Y en esa Junta Militar, sobre todo el almirante Merino, dijo: la nacionalización fue un triunfo celebrado por todo el pueblo de Chile y fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional. Por eso nosotros no vamos a desnacionalizar. Si quieren hacerlo en el futuro lo harán otros, pero no nosotros. Es decir, ¿quiénes nosotros? La dictadura militar no iba a desnacionalizar. Y al contrario, creó leyes para reforzar la nacionalización. Y en la Constitución de 1980, que además dejó establecido que el Estado es el dueño absoluto, inclusive inalienable de todas las minas, que fue una parte introducida en la reforma constitucional de Salvador Allende, en la Constitución. Y además, lo más importante, la disposición tercera transitoria de la Constitución dejó vigente la reforma constitucional de Salvador Allende, la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925. Por lo tanto, cualquier inversión que se hiciera a partir de ese tiempo en Chile podría ser nacionalizada en vista de esas disposiciones de la Constitución. Y por eso que el año 1982-83 se hace la ley minera, por 18.097 y después el Código de Minería también, que dirigió José Piñera, que consistía en hacer lo que Ramiro Tomis denominó la concesión plena, que consistía prácticamente en impedir que el Estado pueda expropiar, porque había que pagar el valor presente de los flujos de caja de toda la concesión, de todo el yacimiento, lo que era imposible naturalmente, y además que era absolutamente inconstitucional, porque el Estado no puede estar pagando por nacionalizar las minas, los yacimientos que son del Estado, y que son entregados no la propiedad del yacimiento de la mina, sino que ha entregado solamente un derecho a explotar la mina. Y el minero, el concesionario minero, tiene derecho a apropiarse del mineral que extraiga de la mina, pero no es dueño de la mina. El dueño de la mina sigue siendo el Estado, porque así lo dispone la Constitución. Entonces, esa ley lo que quería era permitir que vinieran las inversiones extranjeras a Chile, porque decía el mismo José Piñera: el cobre no vale nada y dentro de 20 años ya no va a servir para nada. Por lo tanto, más vale que venga hoy día la inversión minera, en el año 83, a explotar todas esas minas, a que queden sin uso posteriormente y pasen lo que pasó con el salitre. Pero las inversiones no llegaron. Las inversiones no llegaron precisamente por la advertencia que hizo en ese tiempo Ramiro Tomis, de que eso, aparte de ser inconstitucional, que incluso el New York Times no creía en la capacidad de esa ley para no permitir la nacionalización. Pero además, el año 83-84, el Partido Demócrata Cristiano, dirigido en ese tiempo por Gabriel Valdés y Radomiro Tomis y Renan Fuentealba, decían que cuando nosotros lleguemos al poder vamos a derogar esa ley. Entonces, naturalmente, las mineras no llegaron a Chile durante los años 80, salvo una, La Escondida, que comenzó ya a iniciar su inversión a partir del año 84-85. Todas las demás no llegaron antes del 90. Todas llegaron después del 90. ¿Por qué? Porque ya en la dirección de la democracia cristiana no estaba Gabriel Valdés, no estaba Renan Fuentealba, no estaba Radomiro Tomis, y el presidente de la República era Patricio Elwin.
Y ahí el gobierno de la concertación, el gobierno de Erwin, creó leyes específicas para favorecer el ingreso de la minería extranjera con la ley 18.985, reforma tributaria, que cambió la tributación de renta efectiva a renta presunta. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Si se tiene utilidades o beneficios, se paga impuesto. Si no se declaran las utilidades, no se paga impuesto. Mientras que con la renta presunta que existía con Pinochet, se pagaba obligatoriamente el impuesto a la renta porque él se basaba en lo que se vendía. Entonces, desde la primera tonelada de cobre que las mineras podían vender, tenían que pagar impuesto a la renta porque se pagaba por lo que se vendía. Nadie podía escapar al impuesto a la renta con la renta presunta del tiempo de Pinochet. Y eso es lo que se cambió el año 90, más otras cosas que son menores en ese sentido, pero se cambiaron varias leyes posteriormente y de ahí ingresaron la minería, la inversión extranjera en forma masiva a Chile. De hecho, que al año 89, cuando terminó la dictadura, Chile producía solamente 1.600.000 toneladas, pero el cobre aportaba al presupuesto nacional en los últimos 3 años de la dictadura el 25%, lo cual lo aportaba principalmente Codelco y un poco Enami. Y el resto de las 2 empresas privadas que habían no aportaban nada porque no pagaban impuestos. Entonces, el cobre, Codelco, aportaba el 25% de la producción, el 25% del presupuesto nacional, con 1,6 millones de toneladas. En la actualidad, las empresas mineras producen casi 4 veces más. En total, la minería junto con Codelco producen casi 4 veces más. Sin embargo, aportan menos del 6% al presupuesto nacional, produciendo casi 4 veces más. Ese es el descalabro que ha habido con la inversión extranjera en la minería, que las empresas no pagan impuestos, pero eso se oculta porque además, el año 95 se hizo una ley tributaria que modificó el Código Tributario, que decía simplemente, se deroga el inciso tercero del artículo 35 del Código Tributario. Y ese inciso tercero existía desde el año 1980, con la dictadura, que permitía que cualquiera de nosotros los chilenos podía ir al Servicio de Impuestos Internos y pedir la tributación de cualquier persona o de cualquier empresa. Entonces, para que nosotros no supiéramos si las empresas pagaban impuestos, se prohibió que el Servicio de Impuestos Internos entregara información sobre la tributación, no solo de la minera, sino que de cualquier contribuyente. Y en la actualidad, esa situación es peor todavía, porque el secretismo de la tributación ha ido avanzando mucho más, sobre todo con la última ley de reforma tributaria que se aprobó recién el año pasado, con la reforma de Piñera, y que los parlamentarios aprobaron ese tipo de cosas porque al parecer nuestros parlamentarios no piensan mucho en lo que hacen y aprobaron esa ley que aumenta el secretismo en la tributación de los evasores de impuestos, y los principales evasores de impuestos en Chile son las empresas mineras, y por eso podríamos decir que el título está bien de que esta gente se está robando nuestro cobre. No es que no estén pagando los impuestos, en los hechos se están robando nuestro cobre y nos están dejando a nosotros los chilenos sin los recursos que realmente necesitamos para la educación, la salud, sobre todo en estos momentos de pandemia, tener los recursos necesarios para la salud, que están ahí en el cobre y que podrían cobrarse. Podría hoy haber una ley para aumentar los impuestos de las empresas mineras, pero ni siquiera existe conciencia de ello en la oposición, menos la podría tener el gobierno. Gracias, Julián. Quisiera hacerte una consulta adicional, porque en tu exposición pasaste muy rápido cuando dijiste que la ley 18.097
le garantiza a la empresa extranjera que se adjudicó la concesión que en caso de expropiarla, le devolvería al Estado chileno en cash el flujo de todas sus futuras ganancias. Podría explicarlo más lento, más en detalle eso, más pedagógicamente, porque no es un tema que sea muy familiar a todos y todas las compañeras y compañeros que están viendo este programa. Y acércate un poquito más al micrófono porque te escuchamos muy distante todavía. Bueno, supongamos que la Escondida tiene en el yacimiento 200 millones de toneladas de cobre fino, el equivalente a cobre fino, es decir, hay que sacarlo, pero lo tiene en la exploración que se ha hecho, se sabe que tiene más o menos esa cantidad. No sé si son 200 millones, puede que sean más o menos, pero supongamos que tiene 200 millones. Si Chile quiere expropiar a la Escondida, tendría que pagar el valor presente a 3 tanto de dólares que vale hoy, todos esos 200 millones de toneladas, lo que hace imposible la expropiación. Pero hay un problema, que Chile nunca ha expropiado a una concesión minera. ¿Qué es lo que hizo Allende en el año 71? Nacionalizar. Y nacionalizar es un concepto jurídico muy diferente de lo que es expropiación. Y ahí se equivocó José Piñera, porque debería haber agregado que el Estado no puede nacionalizar y no expropiar. Pero nosotros no vamos a expropiar a un concesionario minero. Lo que queremos hacer es nacionalizarlo nuevamente a toda la gran minería. Y la nacionalización no se paga inmediatamente como lo establece la Constitución actual y como lo establecía la Constitución del 25 también. No, la nacionalización se puede pagar a plazo y lo determina incluso el Estado chileno, cuánto es lo que se va a pagar. Entonces, es muy diferente el concepto de expropiación que el de nacionalización. Pero por eso, justamente, como la ley no era muy clara para los inversionistas extranjeros que no llegaron a Chile en los años 80 y empezaron a llegar a partir del año 90 solamente. Ahí llegaron en masa. Antes no, porque la ley no les aseguraba de que no iban a ser nacionalizados. Gracias. Bueno, ahí está el mito de la prensa y de los partidos de la Concertación que dicen que el año 90, cuando llega Erwin, como había, según ellos, había democracia, llegaba la inversión extranjera. Como que si las grandes empresas capitalistas de Estados Unidos, de Europa, fueran muy democráticas y estaban esperando que Chile se democratizara para traer dinero. Y en realidad lo que pasó es que Chile, a partir del año 90, les dio estas garantías que les da la ley 18.097, y por supuesto que llegaron todos los capitales y a eso le llamaron el milagro económico. Pero en realidad es el sello de la vergüenza de que Chile es un país que regala sus bienes comunes, esa enorme riqueza, y sacrifica la educación, la salud, los salarios, el trabajo de su propia población. Gracias por este comentario, Julián. Veo que en el público están haciendo algunas preguntas. Vamos a pasar a Carlos Tomic. Carlos, te quería consultar en el mismo rango de cómo nosotros cuando queríamos nacionalizar el cobre, yo recuerdo que tu padre, Radomiro Tomic, le mandó una carta a Eduardo Frei Montalva el año 69. Le quedaba un año de gobierno a Frei. Y le dijo, Eduardo, hay que nacionalizar el cobre. Frei había chilenizado el cobre. La mitad era del Estado chileno, la mitad era norteamericana. Entonces, Tomic le dice a Frei, este es el momento histórico, las condiciones internacionales están dadas, la opinión pública te va a respaldar, vas a pasar a la historia, nacionaliza el cobre. Bueno, Frei no lo hizo, Allende lo prometió como candidato presidencial, ganó Allende el 4 de septiembre de 1970
y a las 9 de la mañana del 5 de septiembre de 1970 fue Tomic a saludar el triunfo de Allende y a ofrecerle su apoyo para la nacionalización del cobre que Allende había anunciado como candidato. Este hecho de que es tan importante el cobre para Chile se mantuvo siempre silenciado. Bueno, nosotros decimos qué vergüenza que estamos regalando ese cobre que antes grandes sectores querían nacionalizarlo. Pero ¿cómo es posible que ahora esté pasando lo mismo con el litio? ¿Cómo es posible que el salitre lo regalamos en el siglo XIX, el cobre lo regalamos a partir prácticamente del año 90, ¿no? Y ahora estamos regalando el litio? ¿Tú podrías referirte a esta situación, por favor, Carlos? El micrófono, tienes que apretar el clic en tu micrófono. Con tu mouse, o tú se lo puedes activar, Jaime. Ya. ¿Listo? Ahí sí. Sí, listo. Mira, efectivamente escucho las palabras de Julián y pienso también en las cosas que leo de Jorge Lavandero. El cobre se regala de una manera horrorosa. Yo pienso que no hay ningún ejemplo que se me venga a la cabeza más disparatado, más increíble que el que está haciendo Chile ante la comunidad internacional con su riqueza de cobre. Del litio, yo quiero decir que la propiedad de todos los chilenos, igual que lo es, o lo era, mejor dicho, la pesca, igual que lo era el agua, igual que lo era el molibdeno, el renio, pero resulta que el hecho de ser esposo de una hija de Pinochet, el señor Ponce Lerú consiguió que su suegro, el general Pinochet, entregara Soquimich. Con eso, lo que pasó fue que un patrimonio que le pertenece a todos los chilenos, de forma fraudulenta, fue transferido a un particular que hoy en día maneja un patrimonio varios miles de millones de dólares. Que también quiero decir, lo maneja de una manera absolutamente anti-chilena, que con los dineros de las AFPs están financiando la construcción de instalaciones en Australia para que allá se procese el carbonato de litio que sale desde Chile en sacos, viaja 12.000 kilómetros hasta allá para ser procesado y convertido en el litio que requieren las baterías. Tenemos el ejemplo de los bolivianos aquí al lado, hicieron una sociedad con una empresa europea para producir litio, refinarlo ahí en Bolivia, incluso ir a la batería, asegurándole a esa empresa que le va a mandar un abastecimiento constante y seguro para que pueda cumplir con sus programas de producción. Yo quiero ahora hablarle más que a ustedes que están en la pantalla, quiero hablarle a todos los que van a oír algún día esta charla. Y quiero pedirles un favor. No aprendan nada de lo que yo digo. No es eso lo que me interesa. Lo que a mí me gustaría que aprendan de ustedes mismos, desde adentro de ustedes. Lo que les dice su corazón, sus tripas. Si algo es chileno, es el mar que tranquilo nos baña. Y un grupo de parlamentarios, la señora Marta Isasi y el señor Ortiz, fueron los que hicieron de cabeza
a fabricar una ley que permitiera entregarle a 7 familias apellidos históricos, porque esa fue la justificación que dieron, se quedaran con la pesca de, vamos a decir, 10.000 kilómetros de la mejor pesca del mundo. Y si uno lee lo que pasó con Isasi y con la diputada y el senador fue condenado por fraude al fisco, pero fue absuelto, y la diputada también absuelta de negociación incompatible, no me acuerdo bien cuál fue la otra causal, de manera que yo no sé si a la Isasi le cayó alguna. Pero volviendo al litio, yo les quiero pedir que aprendan desde dentro de ustedes mismos. Si alguno de ustedes tiene que buscar un candidato a algo delante, por favor, antes de votar por esa persona, pregúntele, ¿qué vas a hacer tú para devolverle al pueblo chileno lo que le pertenece, lo que es de él? Y nos han robado el litio. Entonces, si esa persona no tiene respuesta, que lo más probable es que no la tenga, porque ni los parlamentarios hoy día, los que están en ejercicio, saben qué contestar cuando uno les dice, bueno, ¿y por qué no se le devuelve al pueblo lo que es del pueblo? Bueno, yo no me quiero meter en problemas. Mentalmente no te dicen con esas palabras. Pero entonces, ¿cómo podemos todos los chilenos hacer fuerza en un solo sentido? Por ejemplo, Gustavo Ruz ha hecho fuerza desde hace décadas, una nueva constitución. Yo la verdad es que lo he visto luchar en un tren, en un bus, viajando a todos partes. Hoy en día existe un gran movimiento de una nueva constitución. Y por supuesto, me está acabando el tiempo, pero en todo caso, por supuesto que va a haber reacción de los lobistas, la reacción de los grandes grupos económicos transnacionales. Van a intentar convertir a la Asamblea Constituyente en una fábrica de gatos pardos. O sea, aparentar que cambia todo para que no cambie nada y el modelo siga igual. Volvamos al litio, que es el tema que me puso Gustavo. El litio está favoreciendo la contratación de trabajadores australianos, pero pagados por los chilenos, porque cuando usted manda sacos de carbonato, ellos le tienen que cobrar por convertírselo en litio. Igual que hacen con el cobre. Con el cobre, cuando usted manda el cobre a 10.000 kilómetros hasta Hamburgo, los trabajadores alemanes tienen que agarrar el concentrado, porque no manda cobre, y tienen que meterlo en el horno. Pero hay un detalle. El concentrado lleva arsénico, que es un veneno. El arsénico contamina el barco, contamina el muelle, contamina los camiones, contamina el ambiente. Si viene viento puede volarlo y contamina el mar. Todo eso lo paga Chile. Quiero decir una cosa más, pero con esto voy a aprovechar lo poco que me queda. No te preocupes, Carlos, tienes tiempo, no te preocupes. Okay. Otro de los patrimonios que le robaron, o sea, le transfirieron fraudulentamente, yo voy a decir, robaron al pueblo de Chile, fueron los seguros del Estado. Resulta que el Instituto de Seguros del Estado, cuando yo trabajaba en Codelco, ellos eran los que nos aseguraban los embarques. Fue transferido a la cartera de clientes, entre los que el más importante era Codelco, estaba la ENAP, estaba la ENAMI, había varias empresas grandes, ¿vale? Fue transferido a la señora Lucía Iriarte. Eso es otro tema que yo no entiendo cómo los parlamentarios no dicen, bueno, pero pongámosle remedio a este desajuste que no tiene sentido. Hizo la señora Lucía Iriarte con la cartera de clientes. La negoció con Penta, la negoció con HDI y la negoció con otras empresas. Y muchas gracias. Pero eso no puede seguir así, eso hay que revertirlo y hay que decirle al país. Mire, yo en este momento no estoy atacando a la señora Lucía, estoy solamente diciendo que hay que devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Entonces, los seguros marítimos también son
algo que tenemos que tener en cuenta. Las navieras, y con esto termino, porque en realidad cuando yo hablo de litio tengo que hablar también de navieras, porque son las que, en vez de llevar metal, que ocupa poco espacio, llevan carbonato, que ocupa un barco granelero de miles de toneladas. Entonces, las navieras no les conviene que se instalen condiciones en Chile. Lo mismo hacen con el oro, se llevan el barro nódico, así se llama, barro. No es porque sea una palabra inventada, es porque es barro. Entonces, eso lo meten al barco y los dueños de las navieras, que son Luxich, Ergas, Luxich, Ergas, hacen tremendo flete, porque Chile no tiene hornos. Entonces, ¿qué va a hacer con esas? No son materias primas. ¿Dónde las va a meter? Hay que exportarlas a como están nomás. Y ahí es donde el precio se va al suelo. Eso sería. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a volver sobre el tema después de una ronda de preguntas del público. ¿Te parece? Y bueno. Ya. Entonces, le voy a ofrecer la palabra a Tania, que es nuestra moderadora, que está con las preguntas en su mano, para que interpele a Julián y a Carlos. Por favor, Tania, adelante. Ya. Antes de todo, múltiples saludos manda el público desde el Maule, Valparaíso, de Estocolmo, Suecia. Hay mucha gente viéndolos y muy contento y agradecido por esta exposición. Más que una pregunta de Jorge Lavandero Illanes, un comentario. Al exministro de Hacienda, señor Valdés, cuando se le preguntó cuánto dejaban en Chile las empresas que explotan el cobre, respondió que lo ignoraba. Es el secreto mejor guardado cuando afecta al presupuesto y la vida de cada familia chilena. Como el ex ministro de Hacienda dice que ignorar los resultados de la explotación de la principal riqueza del cobre, más que la importancia del precio del cobre, que hoy supera los $4, la libra de cobre, es cuánto le queda al país por esta explotación. Es un comentario, se me pregunta, ¿cuánto le queda al país por esta explotación? Ya, y por el otro lado va para Julián la primera pregunta. Nuevamente se intenta que el Congreso apruebe el TPP-11. ¿Qué impacto tiene para efectos de recuperar la soberanía sobre el cobre? El TPP-11 es más nocivo que el TLC con Estados Unidos y con Canadá respecto de la posibilidad de nacionalizar la gran minería extranjera. Pero Julián, perdón, si pudieras acercarte al micrófono, porque si puedes acercarte al micrófono porque escuchamos débil, por favor. No escuché eso. Que hables más fuerte o acércate al micrófono porque está débil el audio de tu computador. Isabel, ¿hay alguien que tiene una transmisión que está interfiriendo? Le rogaría a todos los que no están en pantalla, perdón, a Carlos, que apaguen el audio para que escuchemos mejor la voz de Julián, que se escucha débil. Adelante, Julián. Bueno, ya el TLC con Estados Unidos y con Canadá habían puesto algunas dificultades a la nacionalización, aunque ellos casi no hablan de nacionalización, sino que de expropiación por motivos públicos. Pero ya el TPP-11 entra a hablar directamente de nacionalización para tratar de impedir que el gobierno chileno pueda nacionalizar una empresa minera extranjera. Pero felizmente por ahora el TPP-11 está parado, no ha sido aprobado y también tenemos la posibilidad que si llega a ser aprobado en el Senado, que es la segunda parte que falta,
podamos interponer un requerimiento de inconstitucionalidad de ese TTP-11, puesto que es inconstitucional tanto en la forma, y eso es lo más importante para el Tribunal Constitucional, cuando la inconstitucionalidad es en la forma, es ahí donde el Tribunal Constitucional no puede echarse hacia atrás. Pero cuando es en el fondo, sí puede darse vuelta en muchas cosas y al final aprobar lo que la Constitución no permite, pero ahí, como es de fondo, se pueden hacer interpretaciones. En la forma no se puede decir. Por ejemplo, ¿qué es la forma? A uno le dicen, usted tiene que presentarse a las 12 del día y usted llegó a las 12:05 y ya no puede pedir la solución del problema porque llegó demasiado tarde. Eso es en la forma. Aunque tenga razón uno en el fondo de lo que está pidiendo, pero como llegó 5 minutos después de lo que establece la ley, no se puede hacer. Y ahí existen infracciones de forma en el TTP-11 que pueden permitir que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional ese TTP-11. Pero efectivamente el TTP-11 es una dificultad para nacionalizar. Muchas gracias. Sí, gracias, Julián. Hay otra pregunta para ti. En un caso hipotético, donde Chile recuperará la soberanía del cobre, ¿deberían pagarles a las transnacionales? ¿Y cómo sería ese proceso? ¿Estaría aquí? No escuché la segunda parte. ¿Debería pagarle a las transnacionales y cómo sería ese proceso? Si las nacionalizamos. Sí. Sí, bueno, siempre se ha establecido, y incluso en la nacionalización del año 71 se estableció que se debía pagar el valor libro de las empresas, pero no las concesiones mineras, no los yacimientos. ¿Por qué no se van a pagar los yacimientos? Porque son del Estado, evidentemente. Eso ya se estableció el año 71 y esa disposición está vigente en la actualidad, disposición tercera transitoria de la Constitución del 80. Entonces, por los yacimientos no se paga absolutamente nada. Se paga solo por las inversiones que han hecho las instalaciones. Pero ahí también puede entrar a jugar lo que jugó el año 71, que las utilidades extraordinarias que han tenido las empresas y que no han pagado lo que correspondía respecto a la tributación que existía, y por eso que el año 71 el Contralor General de la República, que fue el que hizo esos cálculos, determinó que no había nada que pagar porque esas ganancias extraordinarias eran superiores al valor de la indemnización por las instalaciones de la empresa. Así que, y además, si tenemos que pagarla, tenemos que pagar a 20 o 30 años. Y para pagar eso, el dinero no sobra. No sobraría, porque si de momento que vamos a ser los dueños de todas las transnacionales mineras, lo que ellos están robando en la actualidad va a pasar a pertenecer al Estado. Por lo tanto, si nacionalizamos, lo que va a sobrar es plata. Incluso le podemos pagar sin hacerle ningún recorte las inversiones que han hecho. Entonces, ese no es un problema, la indemnización que hay que pagar a la empresa minera. Ya, muchas gracias, Julián. Entre los tantos comentarios que nos mandan, dicen: la gran deuda, estafa de la concertación, hacer oídos sordos para recuperar el sueldo de Chile. El cobre es nuestro gran patrimonio nacional y ahora ocurre lo mismo con el litio, ¿cierto? Por favor, no votar por los políticos traidores a los intereses de los intereses de los chilenos. O sea, todo el mundo está aplaudiendo su puesta. A Carlos, por favor, también la misma pregunta. Carlos, ¿puede encender su micrófono? Ya, a ver. Jaime, ¿tú puedes activarle el micrófono a Carlos? Jaime. Ahí estamos, ahí estamos. También a usted la misma pregunta. Si el Congreso aprueba el TPP-11, ¿qué impacto tiene para efectos de recuperar la soberanía del cobre?
a mí me parece un desastre, porque el tema de la globalización y del TPP le va quitando soberanía al verdadero dueño de este país, que es el pueblo chileno. Yo, usted, mi señora, la gente que vive aquí en Callejones, Talca, somos todos parte de un país. Entonces vienen estos extranjeros y dicen, mira, lo que pasa es que nosotros nos queremos quedar la ley que inventó el lobista José Piñera Echenique, pero tenemos el problema de que este país sigue siendo una democracia, o sea, supuestamente es el pueblo el que decide. Entonces, inventemos un PP, así como José Piñera Echenique inventó la ley para dar la concesión plena, es un horror, un disparate tremendo. Inventemos otra para poder hacer inversiones de todo tipo, que de hecho, si usted busca en Google, en Internet, se han comprado los ríos de Chile. Es algo absolutamente estúpido. El río Cuervo ha sido transferido, ha sido alemán, no, ha sido español, ha sido... Hasta que empiecen a comprarnos los ríos en los países vecinos. Esto es un desastre. Entonces, el PP, ¿a qué sirve? Para lo mismo que sirvió la desoberanizar al pueblo, para convertir al Estado en subsidiario más de lo que ya es. Quiere decir que el Estado sea subsidiario. Quiere decir que el Estado no tiene que meterse en nada donde los privados estén operando con eficiencia y rentabilidad. El Estado es para ocuparse de los otros temas, del CEFAM, de la posta de primeros auxilios, de la escuela que necesita reparaciones, de, no sé, una solución para el problema de tal lugar que está afectado por incendios o inundaciones. Eso es el Estado. Mentira. El Estado somos todos nosotros. La nación chilena está formada por los chilenos. El Estado no es otra cosa que la organización jurídica de la nación. Por lo tanto, yo soy parte del Estado y todos recibimos una cédula de identidad del Estado de Chile. Que el Estado es el único que la puede dar porque la nación no tiene una organización que no se llame Estado, se llama así. Ahora, ya con eso creo haber contestado para qué es el TPP. Ya, muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. La economía de nuestro país se basa en la exportación de materias primas sin valor agregado. El caso específico del cobre se exporta en forma concentrada y no depurada. ¿En qué nos perjudica a nosotros? Nos perjudica en muchas cosas. En primer lugar, porque al llevarse la empresa minera, al llevarse el cobre como concentrado, se llevan una serie de otros metales que no declaran en la exportación, oro, plata, molibdeno, renio, cobalto, etcétera. Entonces ya eso lo estamos perdiendo por el hecho de llevarse como concentrado o como llevarse el litio en forma de carbonato de litio. Lo que tenemos que hacer es fundir y refinar todo el cobre en Chile e incluso industrializar el cobre, manufacturar el cobre en Chile, porque así, por un lado, recuperamos lo que se pierde al llevarse los concentrados y en segundo lugar vamos a crear miles de puestos de trabajo, de trabajo calificado, no tan solo para obreros calificados, sino que para técnicos, ingenieros, que van a tener que trabajar en esa industria y que ahora no tenemos porque estamos exportando nada más que piedra molida en los concentrados, así como exportamos manzanas, peras y sin ningún valor agregado. El litio también, en vez de exportarlo como carbonato de litio, debiéramos industrializar el litio acá en Chile y hacer aquí en Chile las baterías, las pilas de litio y una serie de otras cosas que se hacen en base al litio, se hacen
pinturas, se hacen lubricantes especiales de muy alta calidad y que concurre el litio. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer en Chile. Por eso que es necesario impedir que el litio y el cobre se lo lleven como simple materia prima. Muchas gracias, Julián. Antes de pasar la palabra a Gustavo, quiero nombrar a José Miguel Correa, Arnoldo Mora, Lorena Ibáñez, Angélica Smith, Patricia Rivera, Cecilia García, Daniel Delgado, Roberto Traslaviña, Daisy Mancilla. Mucha gente que ha escrito en el chat, muchos saludos. Ay, muy agradecida por esta exposición. Te paso la palabra, Gustavo. Gracias, Tania. Yo estoy atragantado porque aquí tenemos mucha información. En realidad nuestro programa está pauteado para 1 hora y cuarto, pero con lo que ha dicho Carlos Tomic y lo ha dicho Julián Callaga, tendríamos para un par de horas más. Creo que les vamos a pedir desde partida que hagamos un segundo programa, porque para gran parte de nuestro público no estaba en sus códigos, en su acervo, de que lo que acaba de decir tan simple de Carlos Tomic, el Estado somos todos los que estamos en esta sala, todas y todos. Pero hay gente, si usted va a Puerto Montt, hay gente en Coyhaique, en Chile Chico, que no se le pasa por la mente que el cobre que hay en la cordillera de Antofagasta, que es la reserva más grande del mundo, es de su propiedad. Un chilote de repente no se imagina que es tan rico. O sea, cualquier ciudadano chileno es inmensamente rico porque con las reservas de cobre que tenemos en la cordillera, por muchos años, por cientos de años, Chile podría perfectamente alimentar a 60 millones de habitantes, sin ningún problema, con trabajo, con educación, con descanso, con buenas jubilaciones. Entonces, ¿cómo está ocurriendo esta atrocidad de que se nos mueren miles de personas de COVID? No porque tengan que morirse, sino que no hubo un hospital, una clínica, un lugar donde pudiera ser analizada su enfermedad y procesada. Entonces, ayer nomás escuchábamos al embajador cubano que decía que en su país, que tiene 13 millones de habitantes, hay 300 muertos. No, Chile tiene 18 millones, tiene 20 y tantos mil muertos. Es decir, es una situación de que no se nota cuando nos roban el cobre. Todo esto se hace en secreto. Y claro, si uno hace la denuncia, aparece como extremista. Pero esto que acaba de decir Carlos Tomic, lo refrenda, los jóvenes puede que no me entiendan mucho, pero lo refrenda ni más ni menos que Pablo Rodríguez Jerez, el abogado de Pinochet, uno de los que impulsó el golpe de Estado contra Allende el 73, cuando se dictó la ley 18.097 que regala nuestro cobre, siendo él partidario de Pinochet, y publicó en el diario una denuncia. ¿Cómo es posible esta ley que regala nuestro cobre, nuestra principal riqueza? ¿No? Y en la misma línea se planteó entonces Radomiro Tomic, como dije, y todos los sectores políticos, hasta antes que cayera Pinochet, decían que no, cuando se vaya Pinochet vamos a anular la ley 18.097, las pinzas. Llegó Elwin y Elwin se comprometió con Estados Unidos antes de asumir la presidencia de la República el 11 de marzo de 1990 a mantener la ley 18.097. Y esta denuncia la hizo Armando Uribe, Premio Nacional de Literatura, abogado experto en derecho minero. Es decir, si Elwin y los dirigentes de la concertación, todo el liderazgo de la concertación, no se comprometen previamente a entregarle el cobre a Estados Unidos, que la dictadura no le había querido entregar, no habrían tenido el apoyo norteamericano para financiar sus campañas, ganar el gobierno, las senaturías, las diputaciones, las alcaldías y todos los pitutos que significó que la concertación se instalara durante 20 años en el gobierno. Es decir, claro, ellos se instalaron en el gobierno, pero ¿a cambio de qué? A cambio de permitir la entrega del cobre, cuya riqueza nos permitiría vivir de manera absolutamente feliz a todas y a todos los chilenos, y si a eso usted le suma el litio, le suma el mar, le suma el bosque, le suma la nieve, los ventisqueros, entonces tiene una situación catastrófica de un pueblo que está sufriendo
que no tiene en este momento el 70% de los chilenos gana menos de $800 o $700, y por lo tanto es un pueblo que no tiene para alimentarse, para vestirse, para educarse, para descansar y menos para jubilar, habiendo esa tremenda riqueza ahí acumulada. Entonces el secreto mejor guardado es que como es tanta la riqueza, hay un cálculo ahí de Julián Alcayaga que hablaba de más o menos de 1.000.000 de millones de dólares, lo que se ha perdido por no tener el cobre en nuestras manos en los últimos 15 años. En ese contexto, que Chile está regalando 1.000.000 de millones de dólares, a ver, bajemos las cifras para los más jóvenes. Todo el Producto Interno Bruto de Chile son 270.000 millones. O sea, más o menos 4 veces todo lo que produce todo Chile en un año es lo que se han llevado las empresas mineras extranjeras por llevándose nuestro barro, como decía Carlos, que no es, le ponen un nombre bonito, le ponen concentrado de cobre, ¿no? Ellos siempre inventan palabras para encubrir sus crímenes, ¿no? Y en este caso le llaman concentrado, pero es la roca triturada que la regalan al extranjero con todo el litio, el oro, el vanadio, como explicó muy bien recientemente Julián Alcayaga. Entonces, ¿por qué el pueblo no sabe esto? ¿Por qué los diarios no dicen esto? ¿Por qué los candidatos a diputados, los candidatos a senadores no dicen nada de esto? ¿Por qué los candidatos presidenciales no dicen nada de esto? Porque es mucho dinero y que con ese dinero se compran diputados, se compran senadores, se compran ministros, se compran presidentes de la República, se compran periodistas y se compran jueces. Y por eso, cuando Ponce Lerú compra políticos, nadie le pone la mano encima. No hay un proceso contra Ponce Lerú, ¿no? Cuando es evidente que ha habido traspaso de estas empresas extranjeras a los partidos políticos, eso se desvanece misteriosamente. Hay hechos del fútbol, de la farándula, que permiten ocultar este saqueo. Y por eso nosotros nos hemos revelado acá, y este es un primer paso, pero vamos a hacer otros foros con el mismo Julián Alcayaga y con Carlos Tomic para develar esta tremenda maldad, este tremendo crimen que se hace con el pueblo chileno, que avergonzaría a Radomiro Tomic y avergonzaría a Salvador Allende. Les recuerdo que Tomic y Allende representaban el 70% de los votos en Chile. Les recuerdo que la nacionalización del cobre fue lograda por la unanimidad del Congreso con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas y de las iglesias de Chile y de los sindicatos y del pueblo chileno que discutió esto de manera pública, abierta, transparente. La desnacionalización, la privatización, la entrega a la empresa extranjera de nuestro cobre a partir del año 90 se hizo en secreto, sin que nadie supiera. Por eso que la labor de este foro es sacar a la luz pública lo que se ha mantenido en secreto. Le pido a Julián Alcayaga que haga un mensaje final. Estamos a un buen tiempo para terminar nuestro programa. Unos 3 minutos, Julián, por favor, tienes la palabra. Bueno, decían algunos compañeros que escribieron, decían, no hay que votar por este otro político conociendo esta situación. El problema de esto es que la gente, la mayor parte de la población chilena, del pueblo chileno, no conoce la realidad de lo que pasa con el cobre ni con el litio, porque esta realidad que nosotros estamos hablando, de la forma como evaden los impuestos, como trafican con las exportaciones, no la conoce el pueblo porque la televisión y los grandes medios de comunicación no van a hablar nunca de eso. Entonces, para el pueblo chileno lo que ven principalmente es que hay trabajo porque hay una empresa minera extranjera que se está instalando en Salamanca con los pelambres, arriba en el cerro en Coyahuasi o en Antofagasta con la Escondida. Entonces ven eso como una cosa favorable para el país, que exista inversión extranjera, pero no conocen la otra cara de esa inversión extranjera en la minería, no tan solo en el cobre, sino que también en el litio, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de dar a conocer al pueblo, y este foro es importante en ese sentido, porque abre una pequeña ventana en la comunicación hacia los chilenos que no conocen la realidad de lo que está pasando con nuestro cobre.
Pero hay una cosa, que en los últimos meses están apareciendo una serie de lobistas del cobre, que no son cualquier persona, hasta un ex ministro de Hacienda, de Bachelet, y otros lobistas que están tratando de influenciar a través de diversas columnas de que no se sabe, no se conoce realmente lo que el cobre aporta al país y que las grandes inversiones extranjeras son muy favorables al país. Es porque ellos tienen temor de que la Convención Constitucional pueda meterse a atacar el problema de la falta de tributación de las mineras extranjeras e incluso se pueda ir hacia la nacionalización de la gran minería. Ese temor lo están teniendo las empresas mineras y por eso están sacando a todos sus lobistas a hablar a través de los grandes medios de comunicación. Entonces, a nosotros no nos queda otra solución para poder aclarar esta situación sobre lo que significa el despojo de nuestra riqueza por las empresas transnacionales, que hacerlo a través de este tipo de foros o a través de columnas en diversos medios electrónicos alternativos, porque no podemos llegar ni a la televisión ni a los grandes medios de comunicación. Así que yo les agradezco haber participado en este foro para poder aclarar algunos puntos de lo que significa el despojo de nuestros recursos mineros por las transnacionales mineras. Muchas gracias, Julián. Entonces, Carlos Tomic, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Y tienes un tiempo para despedida, para mensaje a los y a las ciudadanas que nos están escuchando dentro y fuera de Chile. Adelante, Carlos. Bueno, yo quiero insistir en agradecer, así como hizo Julián, quiero agradecer lo que ha sido la trayectoria de Jorge Lavandero, Julián Alcayaga, todo lo que se refiere a la minería, de Gustavo Ruz, todo lo que se refiere a la nueva Constitución y a la Asamblea Constituyente. Él es coordinador nacional del Movimiento por una Asamblea Constituyente. A mí, la verdad es que me llenaría de felicidad el día que me tenga que ir, o sea, que me muera, ver un Chile motivado, con esperanza, porque yo considero los casos que uno ve en la televisión, en el fondo son la desesperación de toda una generación a la cual le han dicho: usted no cuenta, usted es subsidiaria, usted vota si quiere, es voluntario. No, aquí no hay una causa nacional. Aquí lo que corre es el individuo y su capacidad de trabajo y de aprovechar oportunidades. Hay otra cosa además que quiero decir en últimos minutitos o segundos. A mí me duele que personas de alto nivel, como el caso del señor ex ministro de Minería, Baldo Procurica, el caso del director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Patricio Meller, el hombre de negocio Mauricio Hochschild. En una reunión plantean que el cobre va a quedar igual que el salitre, obsoleto, porque ya llegó la fibra óptica. Estoy hablando de lo que estaban ellos exponiendo cuando yo estaba presente. No estoy hablando de lo que me contaron porque yo estaba ahí. Entonces, la fibra óptica iba a sustituir al cobre, el cobre quedaba igual que el salitre, sin valor, de manera que lo que había que hacer era sacarlo lo más rápido posible, la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible. Y yo digo, bueno, no fui capaz de convencer, que habían varios senadores, creo que estaba también Arias y estaba Orpiz. A ver si Orpiz. No, entonces, ¿cómo puede pedírseme a mí, yo de argumentos,
que el cobre no se va a poner obsoleto. Esto estoy hablando del año 2000, 2002, por ahí. Entonces hemos pasado 18 años sacando el máximo de cobre posible a la mayor velocidad posible sin pensar en el efecto que eso tiene en el precio. Y les prometo que no voy a tomar mucho tiempo más. Yo creo que lo que dice Julián, el millón de millones de dólares, es corto a lo que hemos perdido. Y Jorge Lavandero habla, creo que de 800 millones de dólares. Yo la verdad es que creo que está entre lo de Julián y lo de Jorge Lavandero. Pérdida gigantesca. Mira, nosotros podríamos ser Arabia Saudita si hubiéramos seguido con la OPEP. La OPEP teníamos nosotros, que fuimos de los fundadores, se llamaba CIPEC. Servía para hacer lo que hace la OPEP. O sea, para decir, mira, en este momento hay sobreabundancia de cobre en el mundo, vamos a reducir un poco la producción. Pero no. Cuando llega la concertación, hubo un terremoto en Antofagasta y se resquebrajó el puerto de Antofagasta, recuerdo. Yo dije, esto va a producir un impacto en el precio del cobre bueno para Chile, dentro de lo malo que es tener un terremoto que haga daño. Bueno, ¿saben ustedes lo que pasó? Codelco salió al día siguiente o subsiguiente haciendo una declaración a todo el mundo diciéndole no se preocupen, aquí no ha pasado nada, ustedes van a seguir teniendo todo el abastecimiento que necesiten, que Chile es un país serio. Entonces uno dice, pero esas mentes que fueron a las universidades, incluso del extranjero, no se dan cuenta que hay algo fundamental, que es el precio al cual tú vendes tu producto. Y tú, para poder vender tu producto, te pones de acuerdo. Mira, si tú ves la cantidad de cobre que produce Chile, Chile es la mitad del cobre del mundo. Yo te puedo mandar los que saco de aquí de internet, un cuadro, creo que al año 2019 o 2020, Chile, la mitad de lo que se transa en el mundo. Entonces, incluso sin el Perú, sin negociar con Perú, nosotros podríamos llegar y decir, mire, señor, dadas las situaciones que se encuentra este país, tiene que nacionalizar el litio, que tiene que nacionalizar el cobre, tiene que recuperar la pesca, etcétera, y que tiene que industrializarse a sí mismo, dada esa situación, estallido social y todo lo demás, nosotros procedemos a subir el precio del cobre, como lo hizo Gaddafi, ahí por el año no me acuerdo cuándo Gaddafi subió el petróleo libio, que valía $1, que en todo el mundo el petróleo valía $1 por barril, y Gaddafi dijo, a mí no me sirve lo que ustedes me están dando, los 17 centavos que le tocaba al gobierno libio, véndalo a $2 y el dólar extra es para mí, ustedes se quedan con mis 17 centavos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Chile? Chile debería decir, ¿a cómo está el cobre? A 4. Bueno, el cobre chileno se vende a 5. Por eso les dejo la idea en la cabeza que el dólar extra que le ponga el gobierno chileno es todo para Chile. Va a ser usado en lo que se necesite para nacionalizar. A mí me gustaría que hubiera un plebiscito que decidiera si se chileniza, si se nacionaliza, porque yo el mínimo aceptaría chilenizar. Y es que el pueblo prefiere eso. Que yo no quiero ir a las patadas, que las espaldas las tengo chicas. No me puedo meter a pelear contra Estados Unidos si no tengo a China y a Rusia detrás. Vietnam ganó. Ganó porque tenía unas espaldas del tamaño de... No, ni a Rusia, a la Unión Soviética y a China. Y nosotros, ¿a quién tenemos? A Estados Unidos no le cuesta nada movilizar a nuestros vecinos para que nos creen problemas, declarar otro embargo. Tenemos que ser astutos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Habría que agregar de que a raíz de las presiones que hizo Gaddafi y después Hugo Chávez en Venezuela, el barril de petróleo llegó a cotizarse por la Unión de los Países Exportadores de Petróleo a $100. De $1 subió a $100. Por eso que estos señores del norte no tuvieron ningún problema en inventar que Gaddafi estaba
bombardeando con aviones a una marcha y por lo tanto invadieron Libia y ya llevamos más de 10 años de ocupación de tropas extranjeras en Libia, un país totalmente desintegrado con trata de esclavas y de esclavos, sin un Estado, sin ninguna organización, o sea, una nación que era lejos la más próspera de África, transformada en un cuchitril, en una total anarquía. Esa es la mano del señor Sarkozy, presidente de Francia, que recibió a Gaddafi y después le mandó acorazado a bombardear Libia. Esa es la corrupción, la descomposición moral absoluta. Por eso que, bueno, entre otras cosas, el señor Sarkozy va a tener que ir preso ahora por otros robos que hizo en Francia. Pero lo que ha planteado Carlos Tomic tiene un nombre muy concreto, es la corrupción. Es tanto el dinero que ganan las empresas extranjeras que se compran partidos políticos, senadores, diputados y gobiernos enteros. Y eso después los condecoran, le ponen una medalla de oro, ¿no? En una ceremonia que se hace ahí en el Waldorf Astoria, ¿no? El restaurante más elegante de Estados Unidos, donde el señor Rockefeller, David Rockefeller, que acaba de morirse, le pone medalla a los jefes de Estado de Chile por esa actitud obsecuente, servicial, lacayuna, al servicio de potencias extranjeras. El título de este foro realmente se quedó corto. Esto no es un portonazo. Esta es la peor traición al pueblo de Chile en los últimos 100 años. Y espero que tengamos fuerza, coraje, unidad para sacar a nuestro país de este pantano y conducirlo por la vía de la democratización. Y no hay otra vía para democratizar Chile que sea otra distinta a la Asamblea Constituyente, por la que seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas dentro y fuera del país. Muchas gracias, nos vemos en el próximo foro, el próximo sábado, y pueden apelar entonces a las redes de Facebook, MOV Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho, Capacitación Ciudadana, y en Instagram, MOV Asamblea Constituyente. Esas redes están conectadas a otras, y les pedimos a todas y a todos ustedes que nos ayuden a viralizar este foro y a ponerse en línea con los próximos foros, que tenemos otras denuncias muy interesantes que hacer en la vía de formar el pilar de la Asamblea Constituyente, que es el poder constituyente originario de todos los pueblos de Chile. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. Gustavo, Chao. Isabel, Tania, Jaime, Julián y a todos los